Hola, Vane, estoy teniendo problemas con la transmisión en Facebook. Algo le pasa al Zoom. Ok, Voy a intentar entrar a la página de Facebook de la Secretaría y veo si puedo como compartir la pantalla. ¿Ok? ok, Nada más para está que me bien. den de un minutito más, porque por alguna extraña razón, hoy No Zoom se conecta. no quiere cooperar y no está transmitiendo en vivo en Facebook. Me encanta. Sí. Ok, no te preocupes, estamos en tiempo. Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar que tenemos en este viernes 19 de noviembre y seguimos con esta serie de webinars que traemos precisamente por este mes de cuidado, de sensibilización y bueno, de promoción que estamos haciendo precisamente para el cuidado de la diabetes, pero sobre todo para pues luchar y garantizar, ¿no? Por ese acceso adecuado que deben de tener pues todas las personas que viven con este padecimiento. Y en esta serie de webinars, hoy tengo el gusto de tener este tema que siempre es muy interesante, sobre todo, bueno, para los profesionales de la salud, ¿verdad? Este tema que traemos el día de hoy, pues es relativamente nuevo, que no tiene nada de nuevo, mucho tiempo se ha estado estudiando, pero creo que hoy como nunca se saben cosas acerca precisamente de la microbiota y además hoy como nunca también se sabe que este ambiente, ¿no? Intestinal que vamos a ver más adelante tiene un impacto importante en muchísimos aspectos de la salud. Entonces, hoy está con nosotros la doctora Nayeli Nájera. Hola doctora, bienvenida, buenos días. Hola, Iliana, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos días. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por estar aquí con nosotros desde la Secretaría de Salud de Yucatán. Voy a platicarles un poco acerca de la reseña de la doctora, de nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy. Ella es la doctora Nayeli Nájera García. Ella es profesora investigadora de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. La doctora tiene estudios en biología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias en la Facultad de Medicina también de la UNAM. Tiene un doctorado en ciencias en la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral en la sección de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde actualmente se desempeña como profesora investigadora. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es autora de más de 40 artículos científicos, tutora de tesis de 2 alumnos
alumnos de licenciatura, 5 de especialidad, 6 de maestría y 4 de doctorado. Y el día de hoy nos ha preparado un webinar con el tema el papel de la microbiota intestinal en la diabetes. Así que pues doctora, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán y a quienes nos están escuchando y viendo en Facebook, les recuerdo que tenemos habilitada la parte de comentarios. Si alguien quiere hacerle algún comentario o alguna pregunta a la doctora, por favor, utilicen esa vía para que al final de su presentación podamos dejar algunos minutitos para pasarle algunos de sus comentarios o preguntas. Así que, doctora, bienvenida a su webinar. Le dejamos el auditorio para que pueda usted comenzar su presentación. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me hubiera gustado más poder ir a Yucatán a presentar este tema, porque aquí ya empezamos con el friecito. Bueno, ya más o menos les platicaron cuál es mi formación. Yo soy bióloga y bueno, de ahí también mi interés por estos temas. Siempre he trabajado en relación con temas de salud y aquí hay un vínculo muy importante entre diferentes microorganismos, como vamos a ver ahorita, con la salud humana. Como bien dijeron, bueno, creo que no puedo avanzar. A ver, déjenme ver por qué no avanza. Ahí está. Bueno, vamos a dar algunas cifras en términos generales de la diabetes. Ustedes como profesionales de la salud pues estarán muy enterados de por qué es tan importante poner atención a los pacientes con diabetes, sobre todo en cuestiones de nutrición. Y bueno, sabemos que en el mundo hay aproximadamente 400 millones de personas que viven con diabetes. Eso significa una proporción de 1 a 11 personas con diabetes. Y se estima que estas cifras van a ir incrementando paulatinamente, incluso que en breve tendremos 1 de cada 10 adultos tendrán diabetes. Esto evidentemente está ampliamente asociado con el incremento en sobrepeso y en obesidad. México tiene cifras alarmantes en esta situación, puesto que ocupa el 5.º lugar por el número de personas que viven con diabetes. Y bueno, ustedes saben que también ocupamos los primeros lugares en cuanto a sobrepeso y obesidad. Y es también preocupante el número de niños que actualmente están teniendo sobrepeso, obesidad como uno de los principales factores de riesgo que van a hacer que cuando sean adultos tienen una gran posibilidad de desarrollar la diabetes e incluso pues a edades más tempranas que lo veíamos antes. Esto provoca que hayan alrededor de 5 millones de muertes al año en todo el mundo asociadas a la diabetes. También es importante saber que a pesar de que se colocan en uno de los primeros lugares por muerte por diabetes, en realidad la mayoría de las personas con diabetes mueren por enfermedades o por complicaciones cardiovasculares. Y muchas de estas personas, incluso que fallecen teniendo diabetes, son catalogadas en muerte, digamos, por enfermedades cardiovasculares. Entonces, seguramente esa cifra incluso está subestimada. Esto, además, pues va a afectar no solo a la persona que lo padece, sino que también lo vemos asociado con los bebés, pues, que vienen de madres con problemas de diabetes o que desarrollan diabetes gestacional. 1 de cada 7 nacimientos se estima que se ve afectado por ello. El 46% de los adultos se estima también que están sin diagnosticar. Esto quiere decir que no se están haciendo las pruebas de detección que nos permitan saber las cifras reales. Eso significa que tenemos un número realmente alarmante de personas con diabetes. Yo les voy a hablar particularmente de este tema que, como bien decía Iliana, la microbiota es un panorama que pareciera un poco alejado del tema de la diabetes, pero vamos a ver que no es así. Ustedes habrán escuchado seguramente ya este tema por diferentes lados. El término microbiota pues hace referencia al conjunto de microorganismos que viven en un hábitat particular. En biología hablamos de esas relaciones que existen entre organismos y esas relaciones pues pueden ser de diferentes tipos, pueden ser simbióticas, en donde los dos organismos se ven beneficiados,
O el parasitismo, por ejemplo, es otro tipo de relación que tenemos con otro tipo de organismos en donde solo uno es beneficiado y el hospedero afectado. Entonces, vamos a ver que las relaciones que nosotros tenemos con nuestro entorno, pues se da en todo momento en nuestras vidas. Este conjunto de microorganismos está conformado por bacterias, arqueobacterias. Van a escuchar en esta plática incluso términos un poco diferentes para discriminar de estos microorganismos, cómo pertenecen incluso a diferentes reinos, porque tenemos hongos, protozoarios, hasta virus. Entonces, este término fue acuñado ya como tal en el 2001 y desde entonces es correcto nombrarlo como microbiota a todos esos microorganismos que habitan, en este caso, en el ser humano. Una de las cosas que se sigue utilizando y que no es correcto llamarlo así es el de flora bacteriana o flora intestinal o microflora. Hace mucho tiempo se hacía una referencia a flora y fauna, como flora a todo lo que pertenece a plantas. Aquí vemos aquí representada la flora y la fauna, que era para todos los animales. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva, las bacterias, las arqueobacterias, los hongos, los protozoarios, los virus no pertenecen ni a la flora ni a la fauna, sino que son organismos clasificados de manera independiente. Entonces, el término correcto tiene que ser microbiota. La microbiota, bueno, ya les dije en qué consiste. Se calcula que hay más de 10.000 especies diferentes que habitan en nuestro cuerpo. Que si nosotros hiciéramos la comparación del número de células que representan las bacterias que viven en nosotros con las células que son propiamente humanas, pues veríamos que la proporción es mucho más alta, o sea, es de 10 veces más microorganismos que células humanas en el cuerpo. Cuando nosotros hacemos la comparación en el genoma humano, sabemos que cuando comparamos a dos personas, pues estos tienen una similitud genética entre el 99.9% aproximadamente. Ese 0.1% es lo que nos hace diferentes entre poblaciones, por ejemplo, en los asiáticos, los africanos, los americanos. Entonces, ese 0.1% es lo que nos hace diferente, pero si nosotros comparáramos todo el genoma de los microorganismos que habitan con nosotros, veremos que en realidad nuestra similitud genética entre humanos, incluyendo los genes de la microbiota, que se le llama microbioma, vemos que el porcentaje disminuye. Eso quiere decir que si nosotros comparamos la microbiota de una persona con otra, va a ser completamente diferente. Podríamos decir que es casi individualizado. Los microorganismos que nosotros tenemos distribuidos en el cuerpo, pues pueden estar en el estómago, en el intestino, en boca, laringe, sistema respiratorio, tracto urogenital. Y en esta plática pues nos vamos a enfocar mucho más a las especies o a la microbiota intestinal por los efectos que tiene en la salud humana. Pero los demás también tienen una participación importante. Aquí yo les muestro en esta diapositiva cómo ustedes van a ver a lo largo de la plática representados a través de estos gráficos de tipo pastel, porque es mucho más fácil que por colores se clasifiquen los organismos y podamos ver la distribución de estos organismos en cada parte de nuestro cuerpo. Aquí abajo ustedes verán los nombres. Es común que, dado que no podemos ir haciendo, ya les dije, el número de especies es tan amplio, que se hacen grandes grupos. Y en el caso de la microbiota, cuando ustedes lean literatura de este tipo, encontrarán fácilmente la clasificación de Firmicutes y Bacteroidetes, que son los dos grandes grupos mejor representados en la microbiota. Entonces, quiero que aquí pongan atención a los colores y a la representación que hay en cada uno. Por ejemplo, en el pelo, en la cavidad oral, y vamos viendo que esa proporción va a ir cambiando conforme sea su ubicación. De este otro lado está comparativamente la microbiota intestinal de una persona que se consideraría saludable con otra región del cuerpo. Entonces, eso quiere decir que los microorganismos que están ubicados en cierta parte de nuestro cuerpo pues tienen una
un microambiente que los favorece para que ahí proliferen y tienen también, como veremos, una función particular. Estos, particularmente la microbiota que está en el intestino, se ha visto relacionada con muchos efectos a distancia. Es decir, no porque habiten en el intestino solo tienen interacción o efecto en ese microambiente, sino que también en otros órganos y sistemas alejados. Y esto hizo que se propusiera como término que la microbiota podría estar funcionando como un órgano metabólico, puesto que tiene funciones específicas en la nutrición, en el crecimiento, en el control de inflamación, etc. Entonces, básicamente la microbiota vive con nosotros y tiene funciones muy importantes. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo funciona. Algo que es importante considerar es que la microbiota no es tampoco, yo les decía, entre poblaciones es diferente, entre individuos también puede cambiar y en nosotros mismos a través del tiempo también existen cambios en la microbiota. Estos son algunos nombres de grupos particulares que tienen efectos benéficos. No quiero poner detalle en los nombres, todos ellos pues es un nombre científico o su género, pero lo que quiero que vean es que cómo cambia la diversidad que hay en cada una de las cajas. En la etapa prenatal se consideraba que los bebés tenían o eran, digamos, estériles en su intestino mientras estuvieran en el vientre materno. Después se vio que incluso pueden haber algunos microorganismos que habitan en el líquido y que al ser deglutido, en el líquido amniótico, y que al ser deglutido podría ser la primera colonización que tiene el nuevo ser. Entonces pareciera ser que la colonización de ese intestino es en etapas muy tempranas. Y eso va a depender de la forma en que esto suceda. Por ejemplo, si nacen por cesárea, si nacen por parto, por canal vaginal. Recordemos que en la vagina también hay una microbiota particular. Depende del momento en el que nacen, si es en pretérmino, a término, a qué es expuesto el niño en cuanto nace. Este niño pues empieza a llevar cosas a la boca, la higiene del hogar, etcétera. Incluso el contacto con otras personas, entonces ahí va a empezar a ser colonizado. Posteriormente, pues claro, cuando empieza a tener mucho más contacto, empieza a explorar su medio, pues sí, es expuesto a, por ejemplo, que coman tierra, que coman todo eso que prueban, pues también va favoreciendo microambientes, particularmente en el intestino. Cómo son alimentados, si es por leche materna, la piel también tiene una microbiota particular. Si son alimentados por fórmula, incluso la higiene de los biberones, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente es una cosa muy compleja porque va a depender completamente del ambiente al que estemos expuestos, la forma en que va a ser colonizado tempranamente y cómo va a afectar eso en etapas más tardías. En el momento en que empieza a alimentarse, en la juventud, etc. Entonces, todo esto va a ser dinámico, no es una condición única, sino que va a cambiar a través del tiempo. Otra cosa que es importante considerar es la transmisión vertical de la microbiota. El primer contacto que el bebé va a tener pues es directamente con su mamá y la mamá va a transferir parte de su microbiota a ese niño y ya vimos aquí que pues existen varios factores que pudieran estar influyendo en la forma en que va a ser colonizado. Esto le llamamos transmisión vertical y vamos a ver también más adelante cómo es que no solo es que se lo transmita, sino que, bueno, también se transmiten hábitos de alimentación, el ambiente de higiene o de falta de higiene, etc. ¿Por qué la microbiota intestinal es tan importante o por qué tiene influencia a distancia? Bueno, pues esto ha requerido una gran cantidad de estudios. Muchos de estos pues se hacen en animales inicialmente porque hace tiempo lo que se hacía eran tomar muestras de
de heces y ahí podían caracterizar a través de cultivos celulares, de cultivos bacterianos, las diferentes especies. Pero si nosotros aislamos la microbiota de heces y tratamos de cultivarlas, pues va a requerir medios particulares para que esa microbiota se prolifere y la podamos caracterizar. Posteriormente, bueno, esa caracterización se hizo por técnicas de biología molecular que busca secuencias específicas y conservadas para cada una de las especies. Y eso es lo que nos ha permitido saber que hay una diversidad mucho más grande de lo que se creía. No todas los microorganismos que habitan en el intestino están representados en heces. Entonces, así es como se ha ido caracterizando. Estas imágenes que les voy a presentar las vamos a ver también a lo largo de la presentación, porque es la forma en que se representan. Cada una de estas es un colonocito, es una célula del epitelio intestinal. Aquí se representan con estas marcas azules aquellos sitios que son, se les llaman uniones estrechas, que son uniones entre células que fungen como lazos entre las células para mantenerse como una barrera, realmente una barrera en la que están todos alineados y unidos para no dejar pasar cualquier cosa que entre por nuestro tubo digestivo. Arribita, aquí no está marcado, pero en esta parte estaría la mucosa intestinal secretada por estas células y por encimita toda la diversidad de microbiota intestinal. Aquí en esta parte donde yo les pongo, ya les estoy adelantando algunos de los componentes benéficos en la dieta. Llegarían por este lado y se encontrarían directamente o estarían en contacto primeramente con nuestra microbiota antes de estar en contacto con las células humanas. Y bueno, todo esto en conjunto, así todo esto en conjunto se le llama barrera intestinal, porque realmente funge como una barrera selectiva. No es que no pueda pasar nada, sino que es selectiva para las cosas que van a poder pasar a través de ella y van a poder entonces entrar a torrente sanguíneo e irse, ahora sí, a distribuirse a lo largo del cuerpo. Es así como todo lo que llega por nuestro intestino va a tener efecto a distancia. Cuando aquí está representado, de una vez se los adelanto, están representados los lipopolisacáridos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Si ustedes ven, es permeable a ellos, pero en cantidades controladas. Y es así como todo lo que sucede en este sentido, pues va a tener efecto en los órganos y sistemas, manteniendo una homeostasis, baja inflamación y una buena sensibilidad. Aquí dice como elevación de la sensibilidad a la insulina, en realidad es, digamos, la homeostasis o el control de la sensibilidad a la insulina. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando ese equilibrio se rompe? El equilibrio puede venir desde el cambio en la microbiota, en los componentes, en las proporciones de la microbiota. Y aquí yo les presento nuevamente estas gráficas de pastel. Ustedes verán nuevamente los grupos, Firmicutes, Bacteroidetes, y cómo esa proporción va a disminuir. Los que se consideran como predominantes y que es bueno que tengan una buena proporción son los Firmicutes, su relación con una buena proporción de Bacteroidetes, y cuando esta proporción cambia, aquí estamos comparando personas no obesas con personas obesas, se le conoce como disbiosis. Eso quiere decir que la proporción cambió. Disbiosis. Ese desequilibrio en la microbiota pues va a tener implicaciones, como ya vimos en el ejemplo anterior, pues importantes, porque las bacterias que están ahí ya no van a ser tan, o no son las que necesitamos o en la cantidad que lo necesitamos. Y esto, regresando un poco a la parte de transferencia de madre a hijo de esa microbiota, bueno, pues cuando una mujer tiene su embarazo con una microbiota intestinal normal, va a secretar o a producir las cosas para que todo se mantenga en equilibrio y va a tener un niño en equilibrio. Pero si esta es una mujer con sobrepeso, con obesidad o con alguna otra enfermedad, incluyendo la diabetes, veremos que esta persona va a tener disbiosis, va a cursar su embarazo con disbiosis, además de todas las implicaciones de ese sobrepeso, y pues también el niño va a tener ya
una disbiosis desde etapas muy tempranas. Se calcula que el 4% de las gestaciones tienen problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes o alguna otra cosa que provoca disbiosis, y estos niños pues ya pueden nacer con, por ejemplo, con macrosomía, es decir, ya grandecitos, gorditos, el 10% y con un 10%, no, con 10 veces más probabilidad de desarrollar la diabetes en etapas más tardías. Entonces, es importante considerar que esta transferencia pues va a tener repercusión en nuestra siguiente generación, no nada más con nosotros mismos. Unos estudios que se han hecho para comparar cómo es que esta microbiota se mueve o se altera de acuerdo a diferentes patologías. Aquí yo les muestro un estudio en donde comparan diferentes cortes de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y las diferencias o las poblaciones que tienen alteraciones en este tipo de o grupos de pacientes. Entonces, si ustedes ven, pues hay una disminución de firmicutes. Aquí, bueno, ellos encontraron un aumento, pero en general lo que sucede es que hay un decremento en los firmicutes, un incremento en los bacteroidetes, y ese radio o esa proporción de la que yo les hablaba, pues va a ser alterada. Entonces, sí hay alteraciones, sí hay disbiosis en el caso de personas con sobrepeso, con obesidad como primer factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, y por supuesto en las personas con diabetes, que no todas necesariamente tienen ese sobrepeso u obesidad, pero sí está ampliamente asociado, bueno, pues va a tener una disbiosis. Aquí hay otro estudio. De este lado tenemos estos números en los paréntesis, son las referencias de los estudios en los que se analizaron estos grupos de pacientes y cómo es que hay movilidad, cambios en esas poblaciones. Aquí quiero que pongan atención en una disminución de Akkermansia. Ahorita les voy a hablar un poco de este microorganismo que es muy bueno para la salud. ¿Cómo es que esa microbiota que está en nuestro intestino, ya les dije que forma parte de la barrera intestinal, aquí no está representada la microbiota, pero estaría en esta parte, aquí están, bueno, es un esquema, pero bueno, están en esta parte. Aquí es donde va a venir el alimento, aquí se representa la fibra no digerible. Esto es porque uno de los mecanismos muy bien caracterizados sobre la actividad de la microbiota es la forma en que digiere o nos ayuda en la digestión de esta fibra que entra. Entonces, parte de la microbiota, algunos de estos microorganismos van a utilizar la fibra y como desecho van a tener estos ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son acetato, el propionato y el butirato. Y estos ácidos de grasa de cadena corta funcionan como, aquí dice combustible, pero en realidad es como fuente de carbono, o sea, los utilizan para obtener energía. Y entonces viene el alimento, ellos lo fermentan, generan ácidos grasos de cadena corta, los colonocitos lo utilizan como parte de sus nutrimentos, y bueno, así hace que esto sea un círculo benéfico, porque vamos a ver que una vez que los colonocitos son saludables, van a generar esa mucosa que nosotros necesitamos en esta parte, y todo va a mantenerse en equilibrio. Algunos de estos ácidos grasos también tienen efecto o son capaces de unirse a cierto grupo de receptores. Estos receptores es un grupo, es una familia muy grande que se llaman receptores asociados a proteínas G, y que vemos que ellos pueden entonces empezar cadenas o vías de señalización particulares entre ellas para la generación de GLP-1, por ejemplo, y de PYY, que son consideradas proteínas anaerooxigénicas. Esto quiere decir que van a tener efecto a distancia, es decir, al cerebro, para la saciedad y el control del apetito. Entonces,
Todo esto proviene desde nuestra microbiota para la secreción de algunos compuestos que van a tener efecto a distancia. Aquí está representado también efectos en el tejido adiposo, en el músculo, en el hígado, en el páncreas. ¿De acuerdo? Otro de los mecanismos también bastante bien caracterizados es el de la trimetilamina o la trimetilamina oxidada. Esto comienza nuevamente desde nuestra alimentación. Productos animales, carnes rojas, carne de pollo, pescados, huevo, queso, todos estos van a tener nutrientes como la carnitina, la lecitina, la colina. Estos, si ustedes se fijan en la estructura química, pues tienen una estructura común, que son aminas, y que parte de la microbiota intestinal tiene una enzima que se llama TMA liasa. Esta TMA liasa es capaz de cortar estas estructuras, utilizarlas como fuentes de carbono, corta esta estructura, si ustedes se fijan, esta es la estructura común, que está representado en este lado, y esta puede atravesar y entrar a nuestro cuerpo. No pasa nada porque la TMA puede ir al hígado y por enzimas particulares monoxigenasas que están ahí en el hígado, pues la van a oxidar, que es la trimetilamina oxidada, aquí la tenemos representada y puede ser desechada. El asunto viene por dos cosas. Uno es por el exceso en el consumo de carnes rojas o de alimentos de origen animal, exceso, que va a favorecer un ambiente en donde las bacterias que tienen particularmente esta enzima, pues van a estar felices porque tienen nutrientes y entonces van a proliferar, van a prosperar, van a dominar el ambiente y entonces se va a estar generando mucha TMA. Mucha de esta va a pasar a ser oxidada y esta forma oxidada es la que se ha visto que tiene alteraciones en el metabolismo del colesterol y hace que se acumule en los macrófagos. Y la acumulación de lípidos en los macrófagos es uno de los principales eventos para la formación de placas aterosclerosas. Entonces eso nos va a generar aterosclerosis porque se van a formar lesiones y bueno, hasta el grado de que se acumulan en los macrófagos tantos lípidos, pueden generar una inestabilidad en la placa, romperse y bueno, sabemos las consecuencias del desprendimiento de esas placas que nos llevan a infartos, eventos cerebrales vasculares, etc. Entonces, esto sucede de manera normal y volvemos al punto en que es el equilibrio el que hacemos que se rompa cuando hay excesos o cuando hay básicamente excesos en algunos tipos de alimentación. Entonces, no es que sea malo comer este tipo de alimentos, sino el exceso es lo que provoca que el microambiente intestinal cambie y que por lo tanto podamos desencadenar problemas particulares. Yo aquí les muestro nuevamente aquí tenemos el epitelio, tenemos bacterias. En este caso está considerado bacterias que son productoras o que al proliferar tantas puede hacer que la concentración de LPS, esos lipopolisacáridos que yo ya les representaba en el otro esquema, sean tanto. Este lipopolisacárido forma parte de la pared de las bacterias, es un componente normal de las bacterias, pero que al haber tantas en el intestino que pues también van muriendo dentro del intestino porque se van renovando, entonces las concentraciones de lipopolisacáridos pueden ser tan altas que pueden pasar a través del epitelio intestinal, se acumulan y este lipopolisacárido puede tener unión o activar algunos tipos de receptores como el TLR4, que es característico de los macrófagos. Los macrófagos, como ya les decía yo anteriormente, tienen mucha implicación en fagocitar, por ejemplo, LDL oxidada. Entonces, cuando eso sucede, se dice que hay una activación del macrófago. El macrófago, digamos, estable, normal, se le denomina macrófago tipo M1 y ese M1 es el que está, pues hay algunos cuantos, están atentos para
en cuestiones de inflamación o en circunstancias que ameriten fagocitar células muertas y todo en equilibrio, pero cuando son activados por este tipo de componentes como el LPS, se dice que son activados y que se convierten en macrófagos tipo M2. Esos macrófagos tipo M2 además empiezan a secretar componentes proinflamatorios. Es una forma de respuesta a un daño o a un evento que ellos consideran que requiere asistencia. Y los macrófagos M2 que son proinflamatorios secretan interleucinas y eso hace que se recluten más macrófagos y bueno, eso los macrófagos tratan de limpiar. En el caso de la placa que yo les, déjenme regresar, en este caso, los macrófagos que se acumulan ahí, que empiezan a fagocitar el LDL oxidada, van a hacer que se conviertan en las células espumosas. Si ustedes las habrán escuchado, bueno, pues son macrófagos que fagocitaron tanta LDL oxidada que acumulan grandes gotas de lípidos en su interior y bueno, es uno de los principales eventos para la formación de placa aterosclerosa y sus complicaciones. Y bueno, todo el ambiente inflamatorio. Ustedes saben que la obesidad se considera como un estado de inflamación crónico y es por este tipo de mecanismos. Y todo proviene también por la microbiota, ¿no? Este es otro esquema solo para representar. Aquí nuevamente tenemos el LPS, los receptores TLR4 y cómo es que esto puede desencadenar incluso cambios en la expresión génica de moléculas proinflamatorias. ¿Qué modifica nuestra microbiota? Ya les dije que a través del tiempo se mueve, va a depender muchísimo de la forma en que nos alimentamos y de básicamente de lo que nos alimentamos. Y bueno, voy a entrar ahora a cómo podemos hacer la modificación y qué efectos podemos hacer, qué efectos esperamos tener con las modificaciones en nuestra alimentación. Tenemos por un lado entonces los prebióticos, que es aquellos componentes de la dieta, principalmente la fibra. Yo ya les expliqué por qué la fibra es importante en la nutrición para la generación de ácidos grasos de cadena corta que utilizan las bacterias y que favorecen el epitelio intestinal para la formación de mucosa. Entonces, los prebióticos, que son esos componentes que las bacterias van a utilizar para alimentarse y liberar componentes, en este caso benéficos, se les llaman prebióticos, es la fibra, por ejemplo. Tenemos los probióticos, que son los organismos vivos que tienen efectos saludables, o sea, de los organismos que ya se han caracterizado, que son componentes normales de nuestra microbiota. Bueno, se ha buscado que el consumo se incremente. Ustedes conocerán seguramente pues estas bebidas lácteas que se venden en el mercado que tienen probióticos, o incluso hay sobrecitos que nos ayudan a consumir una mayor cantidad de organismos vivos que pueden ser saludables. No quiero andar mucho en lo de los productos lácteos, que los contienen, por supuesto son benéficos, aunque tienen mucho azúcar, a mi parecer. Pero bueno, esa es la idea con los probióticos. Y los postbióticos, que es una vez que ya caracterizamos algunas de las moléculas que liberan las bacterias después de su digestión y sabemos que son benéficos, bueno, ¿por qué no administrarlos de forma extra para tener los beneficios buscados? ¿Qué alimentos son ricos en probióticos? Bueno, pues aquí les dejo unos nombres, muchos de ellos pues no son característicos de nuestra alimentación para nada. El yogur, recordemos que es el yogur natural. Los que venden envasados pues ya se hacen incluso por otros medios, no necesariamente como tradicionalmente se hacía, además llenos de azúcar. Esos no son los buenos, sino los tradicionales. Y tenemos algunos alimentos aquí, no son, digamos, los más comunes en nuestra dieta. Y lo que se ha buscado en estudios clínicos es la administración de estos probióticos para el tratamiento entonces de la disbiosis. Y ya sabemos que poniendo microorganismos benéficos, o cuáles son, como por ejemplo los lactobacilos, son
funcionan para bien, pues ¿por qué no administrarlos? Y lo que se ha hecho es hacer estudios clínicos aleatorizados, controlados. Esto quiere decir que son personas seleccionadas por ciertas características, que son vigilados, que se comparan antes y después de un tratamiento o con un grupo placebo. Son estudios muy rigurosos, en donde aquí yo les muestro un estudio que lo que hace es conjuntar todos esos estudios clínicos en donde se han utilizado los probióticos como tratamiento para la diabetes. Y aquí se incluyeron 15 estudios con un total de 902 participantes. Y bueno, considerando también todas las variables o heterogeneidad clínica, eso significa pues las variaciones que se hicieron en las dosis o en la especie que se administró como tratamiento, o si era una mezcla, etcétera. Entonces, este es un estudio que se hizo comparativamente, y los metaanálisis lo que sirven es para hacer como una recopilación de todo lo que se ha hecho en investigación y hacer análisis estadísticos particulares que nos permitan ver si realmente se está teniendo un efecto benéfico o realmente no. Lo que se ha visto es que el tratamiento con los probióticos en el caso de la diabetes sí reduce las concentraciones de hemoglobina glicada, se reduce las concentraciones de glucosa en ayunas y se mejora la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, en conjunto se ha visto que los tratamientos con probióticos sí reducen algunos de los parámetros o mejoran algunas de las condiciones. Y por supuesto, no todo esto no puede ser como milagroso, ¿no? Tiene que siempre que ir acompañado con recomendaciones de dieta, ejercicio, etc. Otra de las cosas que modifican nuestra microbiota son lo que llevábamos prebióticos, probióticos, ¿y cuál otro? Probióticos y, espérenme, acá, y posbióticos. Y genobióticos, ahora el cuarto. Entonces, los genobióticos son todos aquellos compuestos sintéticos que ingresan a nuestro tubo digestivo. Bueno, aquí dice intencionalmente o no intencionalmente, eso quiere decir a través de nuestra alimentación o por exposición a él. Y pues esto incluye a todos los fármacos, es decir, cuando tomamos antibióticos, pues los antibióticos no son dirigidos para una especie en particular, pero entonces lo que sucede con un tratamiento de antibióticos pues es que vamos a darle o a dañar a buena parte, algunas especies son más sensibles que otras durante estos tratamientos, y bueno, básicamente se barre con nuestra microbiota cuando consumimos este tipo de fármacos. Entonces, cuando se recomiendan antibióticos, es importante también tratar de restaurar o de mandar probióticos para que restauremos rápidamente ese intestino. Otro genobiótico, es decir, otros fármacos que podrían estar teniendo en relevancia, es precisamente los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes o para dislipidemias. Y quiero que pongamos atención en este esquema, particularmente a la metformina. La metformina es un fármaco que tiene muchas cualidades y que en este caso para la microbiota, quiero que vean esta ruta. Aquí metformina está en este colorcito, color no sé qué sea, melón, y aquí tenemos la M, que está representada la metformina en que favorece la producción o favorece especies que producen moco. También estamos en este grupo que favorece la reproducción de especies que producen ácidos grasos de cadena corta, y también incrementan la cantidad de lactobacilos que hay. Entonces, si ustedes ven, son 3 diferentes formas en que la metformina tiene efectos buenos en nuestra microbiota. En este caso particular, yo les había hablado de Akkermansia. Akkermansia es un microorganismo que, a pesar de que no es muy abundante y que no se habla mucho de ellos, incluso muchos de los estudios no ponen mucha atención en ella, es un microorganismo muy simpático porque está en este sitio, y ella lo que hace es alimentarse de la mucosa intestinal,
y esto pareciera ser algo no adecuado porque se está comiendo nuestra mucosa, pero al comer la mucosa, ella en su como producto final del metabolismo genera ácidos grasos de cadena corta, que entonces los desecha, pero estos entran a los colonocitos utilizan esos ácidos grasos y generan moco. Entonces lo que hacemos es un circuito aquí en donde Akkermansia lo que hace al alimentarse de ese moco es promover la renovación de esa mucosa y mantenerla estable y mantenemos en equilibrio. Entonces la metformina es uno de los fármacos que contribuye a mejorar en forma importante la microbiota, además de todo lo que ya sabemos, ¿no? Otros genobióticos, los edulcorantes. Una de las preguntas que siempre viene sobre los edulcorantes en el caso de diabetes es, pues, ¿cuáles son las opciones, no? ¿Cuál podemos consumir, si lo podemos consumir de manera indiscriminada? La respuesta, como todo, es no. No queremos excesos y pues los edulcorantes sin duda es una de las cosas que se tiene que tener control. No solo es la cantidad calórica, sino los efectos que pueden tener. Existe una gran variedad de edulcorantes que tenemos incluso en los alimentos. Hay que leer muy bien las etiquetas porque muchos de los productos, por ejemplo, esas bebidas lácteas que tienen lactobacilos, que pueden ser buenas para restaurar la microbiota, tienen azúcar, pero tiene una versión light y uno dice, pues ya no tiene calorías, no tiene el azúcar, pero resulta que tiene edulcorantes. Todos, las gelatinas, bebidas lácteas, el yogur, todos esos están con edulcorantes. Refrescos, no mencionar los refrescos, no tienen edulcorantes. Entonces, el exceso en esa cantidad de edulcorantes es lo que también va a generar modificaciones en la microbiota. Existen muchos estudios tratando de demostrar si realmente son inocuos o no. Muchos de ellos indican que podrían estar teniendo efectos en algunas, por ejemplo, en este caso, tenemos un incremento en bifidobacterias, que son buenas, lactobacilos, que son buenos, disminución de los bacteroidetes. Todo esto, pues son efectos buenos, generación, por lo tanto, de ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Pero hay algunos otros que no necesariamente, por ejemplo, disminuye lactobacilos, pero también disminuye esto que ustedes lo identificarán como un problema importante en problemas intestinales, etcétera. Entonces, dado que son tan diversos y dado que los estudios no han sido del todo concluyentes en cómo tienen efectos, pues más vale la moderación en el consumo de edulcorantes. Yo soy una de las promotoras de eliminar los edulcorantes. Sé que para las personas con diabetes pues requieren algunas opciones, pero para mí la opción es acostumbrar a nuestro paladar, todos, no con diabetes y sin diabetes, tenemos que acostumbrar nuestro paladar a no sentir ese sabor dulce. Los estudios en cuanto a diferentes, este es otro estudio que incluye muchos, mira, aquí vemos 11.774 citas, incluyeron 7 estudios con 30 cortes diferentes. Bueno, en ellas lo que vieron es que para el control de peso, el consumo de edulcorantes no es la forma de perder peso, porque al final de cuentas, lo que se ha visto con los edulcorantes es que saturan también receptores que nos hacen comer más, la ingesta puede incrementarse incluso. Entonces, para control de peso definitivamente no son recomendados y para el control de diabetes tampoco, ¿no? O sea, no porque no coman el azúcar, si están consumiendo los edulcorantes, no, incrementan incluso el riesgo de algunas otras circunstancias. Y otra de las cosas que yo les decía, muchos me preguntan luego sobre la stevia. Tú dices, pues es natural, es una hojita. Si nosotros echáramos la hojita a nuestra bebida para que suelte un poquito de dulce, puede ser. Pero cuando nosotros vemos los productos comerciales, perdón si no les tapé aquí, creo que las marcas, pero cuando nosotros vemos este tipo de productos, dices, pues es stevia, la stevia es natural, puedo consumirlo. No, cuando nosotros vemos los productos en realidad, por ejemplo, tiene algunos otros edulcorantes y tiene 3.5% de extracto de stevia. Y bueno, si vamos comparando, la cantidad realmente que contienen, tiene el 1%, es nada.
realmente estamos consumiendo una mezcla de todos los demás. Entonces, ojo con las etiquetas, no, mejor acostumbrarnos a no comer tanto dulce. Y rápidamente quiero hablarles, creo que sí tengo un poco de tiempo, sobre lo que son los alimentos funcionales. Nosotros en el laboratorio trabajamos o buscamos opciones de alimentos funcionales que son alimentos que tienen características nutricionales con una función específica y que favorecen la salud emocional y el riesgo o el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. Los alimentos funcionales no son para curar ni previenen por sí solos, pero desde luego que van a contribuir a nuestra mejora, ¿no? Entonces, estas son algunas de las condiciones que tenemos como para que sean considerados como alimentos funcionales, y pues son alimentos basados en ingredientes naturales que pueden ser adicionados, pero nada más, no llevan ningún otro procesamiento. Pueden incluir vitaminas, minerales, o se les pueden agregar, por ejemplo, algunos antioxidantes, aunque lo que buscamos es que sean alimentos que ya contienen esos antioxidantes. Uno de los más grandes alimentos funcionales que yo puedo recomendar es el de broma cacao. El cacao, no sé si ustedes lo conocen, esta es la planta. Vean estos colores brillantes, rojos, así que existen en la naturaleza. Es debido a unos fitoquímicos que se conocen como polifenoles. Y esos polifenoles, además de tener propiedades antioxidantes, pues también ayudan a regular muchísimas otras vías, como el metabolismo de lípidos, la función mitocondrial, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los grandes alimentos funcionales es el cacao, y no en forma de chocolate porque ya tiene leche y también tiene mucho azúcar, pero el cacao, retomemos esas buenas costumbres que tenían nuestros antiguos mexicanos y que consumían el cacao de forma natural y solo triturado y en agua. Estas moléculas de las que yo les hablo que tienen el cacao particularmente, que está representado, pero que también lo podemos tener, por ejemplo, en el vino tinto, en las moras, en todos estos frutos rojos, se llaman polifenoles. Y los polifenoles se ha visto que también tienen efectos en la modificación, en las concentraciones de la microbiota de especies que son benéficas, que son productoras de los ácidos grasos de cadena corta particularmente, y que además se ha visto que estimulan vías de señalización que promueven el cambio metabólico en el tejido adiposo. Y cuando tenemos ya un problema de sobrepeso, obesidad, se genera este tipo de tejido que es el que le llaman adipocito blanco, que son adipocitos que tienen un acúmulo importante de triglicéridos y colesterol dentro en grandes moléculas y con una pequeña cantidad de mitocondrias para metabolizarlo. Esto es el peor tejido que ya podemos, es el abdominal, que se nos junta en la barriga así prominente. Este es el tipo de tejido adiposo que se desarrolla, y lo que se ha visto es que con el consumo de polifenoles se estimulan vías de señalización, por ejemplo PGC1 alfa, que es la señalización para la generación de mitocondria, es decir, de biogénesis mitocondrial, y eso hace que pueda haber un paso, no digamos hasta el tejido pardo o café, como se le llama, que es rico en mitocondrias. Eso quiere decir que está metabolizando rápidamente y con pequeñas gotitas de lípidos. No lo restablece del todo, pero sí lo deja en un estado intermedio que se le llama un adipocito o tejido adiposo beige, ¿no? Que es un tejido intermedio, metabólicamente más saludable que el blanco. Entonces, consumo de polifenoles. Y ya para cerrar, ¿no? Vemos que definitivamente la dieta es lo que nos controla, lo que regula nuestra microbiota. Y un término que a mí me gusta mucho, que es por esta sociedad española, que habla de la dieta como un concepto terapéutico. Es la forma en que nosotros vamos a poder controlar muchas de las enfermedades, sea de forma preventiva, que es lo ideal, desde luego, o en su forma como de tratamiento. Ya vimos que sí funciona. Y finalmente, bueno, hay que cuidar nuestro cuerpo, que es el único que tenemos. Cómo queremos envejecer, cómo queremos llegar a viejitos, es el momento, ¿no? Para actuar. Y bueno, nada más les dejo aquí está mi correo electrónico.
Yo soy de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Somos un grupo de investigadores que nos dedicamos a la investigación en salud y que tenemos proyectos que van desde la parte química, la parte de modelos animales, hasta el humano, estudios clínicos. Siempre buscamos gente que se integre a nuestro equipo, que quieran hacer posgrados, maestrías, doctorados, y será un gusto si alguno de ustedes también se interesa en participar con nosotros. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Estoy lista para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por excelente conferencia que nos ha dado hoy, excelente webinar, ¿no? Conociendo un poco los beneficios que tiene la microbiota, como bien mencionó, son muchísimos, y sobre todo mantener este equilibrio, ¿no? Creo que la parte intestinal juega un papel muy importante en la nutrición y, por supuesto, de manera indirecta en todas las patologías, ¿no? Poder ver cómo hay efectos directos en órganos específicos, en funciones metabólicas específicas. Y yo creo que pudiéramos de alguna manera resumir, ¿no? Que la microbiota al final pues va a poder ser no solo una barrera, ¿no? Este moco tan importante que debe producirse para evitar esta inflamación crónica muy característica en diabetes, en obesidad, como bien mencionó, ¿no? Estas patologías que la mayoría de los casos van de la mano, y es importante cómo la microbiota va a poder beneficiar no solo en el tratamiento, en el control incluso de las patologías, y por supuesto en la prevención, ¿no? El que pueda ser una barrera, la importancia de cómo las rutas y las vías metabólicas pueden ser modificadas a través de la microbiota. Esto creo que es lo más interesante, lo más nuevo que el personal de salud tenemos hoy a la mano. Como bien comentaban, ¿no? Es algo que ya tiene muchos años conociéndose, que cada vez se encuentran más, incluso, y más funciones a través de la microbiota. Y que podamos nosotros, a través de los alimentos y de la alimentación y de los hábitos, fortalecerla, pues me parece que es parte del compromiso que tenemos como pacientes o como personas que buscan una salud, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias por toda la información que hoy nos otorga. Vamos a ver ahorita si hay algunas preguntas en el Facebook. Hay algunos comentarios para que podamos nosotros, llevar a cabo. No hay alguna pregunta. Vamos a dar un tiempo para ver si tenemos algunas de las preguntas a través de Facebook. Lo que mencionas es bien importante, porque sí es el compromiso del personal de la salud, pero algo que a mí sí me gustaría también mencionar en este momento es que debemos empezar por el personal que atiende al paciente. Sí, algunos estudios que nosotros hemos hecho aquí con estudiantes de la Escuela Superior de Medicina, son estudiantes de medicina con los mismos problemas que el resto de la población. Sí. Entonces, sí tenemos que empezar por nutriólogos, por médicos. Nosotros trabajamos con un grupo de cardiólogos, y decimos que cuando el paciente ya llegó a cardiología es porque ya hicimos mal el resto, ¿no? de la atención al paciente. También hemos visto incluso estudios o clínicas que son de atención a pacientes niños, por ejemplo, niños o adultos que están en clínicas de obesidad, y lo cierto es que no se está regulando. Y muchos de los niños que entraron a una clínica de obesidad después entran a la clínica de diabetes. Entonces significa que no estamos haciendo bien el trabajo de prevención y la nutrición, y más ahorita además la pandemia tuvo encerrados a nuestros niños. Necesitamos que se muevan, ¿no? Que se muevan y que coman con mejor calidad. Sí, no, definitivamente yo creo que la promoción que nosotros podemos hacer y aterrizar toda esta investigación que hoy se hace a través de ustedes en mensajes muy concretos, ¿no? De prevención. O sea, sabemos que la microbiota juega un papel muy importante, que hay que cuidar este equilibrio, pero finalmente como profesionales de la salud tenemos que aterrizar esa información en algo útil, ¿no? La promoción, ¿no? Desde Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Nutrición, hacemos mucha promoción
sobre frutas, verduras, que finalmente ahí está toda esa fibra que va a ser el alimento, ¿no? Finalmente de los probióticos, y que es importante nosotros seguir manteniendo esta cultura de la prevención y de la salud intestinal, saber que también juega un papel importante este equilibrio de la microbiota y hacerlo aplicativo en los pacientes. Definitivamente lo que acaba de mencionar es real. Nosotros nos topamos y trabajamos directamente con la población, y creo que tenemos que ser más insistentes en este tipo de recomendaciones que básicamente se enfocarían, ¿no? En poder recomendar el consumo de más alimentos naturales. Hemos visto cómo el excesivo consumo de ultraprocesados, de refrescos y ya muchos productos, me atrevo a decir que incluyen de cajón estos edulcorantes artificiales, que pues hemos visto también que no tienen un efecto benéfico. Entonces, me parece que ir llevando de la mano esta alimentación siempre más natural, enfocada en productos locales, en alimentos regionales, ¿no? Como diferentes, hoy podemos obtener estos polifenoles y estos antioxidantes de una gran variedad, ¿no? Incluyendo diferentes colores de frutas y verduras. Creo que puede ser una estrategia muy aterrizada para incrementar el consumo de ellas. Por supuesto, ¿no? El sello, los etiquetados nos van a ayudar también a disminuir este consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, que pues hemos visto en diferentes evidencias que no son benéficos para la flora microbiana, ¿no? Y también comentó algo muy interesante que me gustaría que ahondara un poquito, doctora, sobre todo el consumo del yogur, ¿no? Hoy creo que todavía no hacemos ese cambio, y también es una cultura que pudiéramos fomentar, de lo sencillo que es. Ya vemos aquí, al menos en nuestro estado, en algunos comercios y mercados locales, pero no es para toda la población, y me parece que es algo que toda la población pudiéramos incluir, ¿no? Por ejemplo, el consumo del kéfir, que me parece que es un excelente probiótico, y que más hacia el centro del país es más común, aquí al sureste no es tan común, pero es muy sencillo de utilizar, ¿no? Y se hacen redes de apoyo, y que pudiéramos aportar algo diferente o incluir algo que nos pudiera ser benéfico, adicional a los hábitos saludables, ¿no? El propio sueño, las horas de sueño, el consumo de frutas y verduras. Pero yo creo que sí estaría muy bien que nos diera algún consejo, a lo mejor, sobre este tipo de productos como los yogures comerciales, o cómo pudiéramos a lo mejor sustituir. Pues bueno, primero, definitivamente estamos en un país además que tenemos una riqueza en frutas y verduras, y que en otros países no tienen esa ventaja. Yo, que soy promotora del cacao, sí invito mucho, sobre todo ahí en el sureste, a consumirlo de la manera tradicional, en donde se trituran las semillas y se comen así, o sea, se pueden comer directamente. Hay que acostumbrarse al sabor amargo, esa es una de las cosas muy importantes. Yo, que les digo, no acostumbrar a nuestro paladar dulce. Algunas mamás incluso me han preguntado, pero ¿cuál es la opción para mi hijo que es diabético? ¿No? Es que es un niño, tiene que comer, no tiene que comer dulce, ¿no? No tiene que comer dulce, hay que acostumbrarlos con o sin a no saturar nuestra boca del sabor dulce, porque después nos cuesta muchísimo más trabajo, y si ya desarrollamos además una enfermedad, pues nos lo quitan del todo, ¿no? Entonces, mejor en porciones pequeñas. Yo siempre recomiendo también en que decir dieta nos confunde, o sea, como que dices es dieta, entonces es pura lechuga. No, 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 no. La dieta es todo lo que comemos. Entonces hay que fijarnos en qué comemos. Básicamente lo que hay en la tiendita de la esquina, eso no. Eso no nos sirve. Ahí están la mayoría no. de los ultraprocesados. Lo que tenemos en el patio o directamente de manera natural, En el ¿no? mercado, ¿no? En el Así mercado. es, en los mercados. Podemos escoger qué frutas, acostumbrarnos a comer la cascarilla. Por ejemplo, la manzana roja es precisamente ese color rojo brillante que tiene, ser hermoso, es precisamente por lo bueno que tiene de polifenoles en su cáscara. La uva. No pelar las frutas, porque de repente hay esta costumbre, ¿verdad? De quitarle, sobre todo a los niños, y no, hay que acostumbrarnos a esos sabores y a esas texturas.
La uva, exactamente, la cascarilla de la uva. La uva, los yogurts, sí, pero también del que se hace de la manera más tradicional posible, con la menor cantidad de azúcar. Los productos que venden lácteos en el mercado es impresionante. Yo recuerdo que hace muchos años incluso uno decía, pues es que el yogur natural no me gusta porque es como muy ácido. Y ahora ya no son ácidos, ningún yogur es ácido porque todos tienen azúcar o edulcorantes. Entonces, eso sí, fijarse mucho en las etiquetas. Básicamente, pues todo lo que estaría ultraprocesado, pues no sería recomendable, sino pues más natural, ¿no? No considerar como que la dieta es una restricción. Podemos tomarnos un refresco, desde luego, queremos a veces un refresco, pero es un vaso, no diario. No Las a los niños, cantidades, ¿no? Juegan un ¿cómo? papel muy importante. Las cantidades y la Las frecuencia de cantidades. consumo, Porque si restringimos, es muy fácil que abandonemos la dieta. Es muy, muy por fácil. supuesto. En cambio, si solo limitamos, o sea, en vez de comerme 2 panes, me como uno, en vez de comerme 5 tortillas, me como 2, en lugar de comerme un pan o una galleta mientras estoy en la oficina o en camino al trabajo o en la escuela, pues mejor una fruta. Y entonces creo que sí existen opciones sin tener que Sí. quitar, ¿no? Sin tener que castigar a la persona. Uh-huh. Ay, perdón. Sí, definitivamente yo creo que las recomendaciones al final son esas, ¿no? O sea, yo creo que cuidando la dieta, la alimentación a través de frutas, verduras, fibra, alimentos naturales en los mercados, vamos a beneficiar no solo la microbiota, sino al control de cualquier otra patología, tener una salud, ¿no? Y esa parte pues es un beneficio porque haciendo esta única comportamiento o actividad en la alimentación, yo voy a permitir pues tener efectos en varias circunstancias, en varias situaciones. No hay que hacer algo específico, ¿no? Para la microbiota o para el intestino, sino todos estos hábitos saludables que tanto proponemos y que creo que hay que ser más insistentes, los tenemos que lograr a través de esta promoción, ¿no? De consumir más natural, menos artificial. Efectivamente hay algunos productos ultraprocesados que ya terminan siendo muy altos en azúcares y en grasas, o ya hay algunas modificaciones a lo mejor, incluso, por ejemplo, algunos yogures, ¿no? Que vienen en bote, ya vienen sin azúcar y tampoco endulzados. Entonces hay que saber seleccionar, hay que saber buscar también entre las opciones que tenemos para que vayamos siempre sobre ese fin, recomendar alimentos bajos en azúcar y bajos en grasa. Y con fibra. Y con fibra, por Fibra. supuesto. Falta la La fibra va a ser exactamente el elemento importante en la microbiota. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Yo creo que al final, como profesionales de la salud, tenemos que ser promotores de estas estrategias, aterrizando a los pacientes y buscando un mejor consumo para beneficio pues, de la salud en general. Y pues me gustaría que nos pudiera ayudar cerrando el evento con un mensaje final, a lo mejor alguna consejo final que nos pueda otorgar respecto al tema que hoy nos impartió. Bueno, pues en algún congreso al que yo fui a aprender también sobre microbiota, se decía que es posible que incluso sea la microbiota la que nos está diciendo qué se nos antoja para comer. A lo mejor es la microbiota la que nos está diciendo quiero un helado, porque el sentido es que es tanta importancia la que tiene en el control de nuestro metabolismo, de nuestra saciedad, de... Eh, de las saciedades del control, ¿no? de lo que consumimos, es tal el efecto que tiene que ella, al estar en disbiosis o estar fuera del equilibrio, nos va a hacer consumir cosas más, por ejemplo, dulces o procesadas. Eso significa que nosotros tenemos que tener el control, definir cuál es la microbiota que queremos tener, y es a través de la alimentación que podemos lograrlo. Existen en la literatura incluso tratamientos que se buscan de trasplante de microbiota, es decir, que de una persona sana se le pase a una persona, pero de nada va a servir si nos trasplantan una microbiota saludable, si nosotros le vamos a dar de comer
cosas equivocadas y vamos a favorecer la microbiota no deseada o patogénica, ¿no? Entonces, tenemos que elegir qué es lo que comemos y eso es prevención y el momento es ahora, ¿no? Muy bien. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Un excelente mensaje final porque efectivamente todos los días y en cada momento hay que cuidar a la microbiota, ¿no? Si la descuidamos tantito unos días, pues va a cambiar este equilibrio. Entonces, de verdad, le agradecemos mucho el tiempo en nombre de la Secretaría de Salud, de la Dirección de Nutrición. Le damos pues un reconocimiento que posteriormente se le va a hacer llegar por impartir esta excelente sesión que hoy nos dio para conocer un poquito más acerca de la microbiota. Es muy interesante poder conocer todos estos mecanismos, todo este metabolismo, esta cascada como profesionales. Yo creo que hay que leer un poco más, ¿no? Conocer un poco más acerca de estos beneficios y poderlos traducir en mensajes clave para los pacientes que hoy muy puntualmente nos ha compartido y no desistir en esto. Y efectivamente el efecto que puede tener en el control de las enfermedades cardiometabólicas como diabetes, ¿no? Todo este mes estamos buscando hacer conciencia y hoy finalmente podemos ver que también a través de estos mecanismos podemos mejorar el control y efectos directos en la hemoglobina glucosilada, en el control de la glucosa, por supuesto, en los lípidos, en el peso. Entonces, es una estrategia más para no soltar como profesionales de la salud y como pacientes, pues siempre buscar un estilo de vida más saludable. Que al final a lo mejor parece un comercial, ¿no? Rutinario, pero es real. Hay que consumir más frutas, más verduras y más alimentos naturales. Bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario, doctora, que tenga un excelente día y nos vemos muy pronto. Realmente, bye. Adiós.